La gran mayoría de las personas, por no decir todas las personas, tienen de alguna manera insatisfacción en sus vidas. Y esta insatisfacción se manifiesta de muchas y diversas maneras. La gente está insatisfecha como luce. Hay quienes se ven demasiado gordos, hay quienes se ven demasiado flacos, y así comienzan a aplicarse cosméticos y a retocarse, tratando de cambiar su apariencia. Van a los gimnasios, a los spas, ¿sí?, con la intención de verse mejor. Pero es interesante que no importa cuántas veces vayan, ¿sí?, o cuánto tiempo estén en esta actividad, al contemplarse en el espejo siempre encontrarán que algo falta. Muchos están insatisfechos con lo que saben. En esta era de la comunicación, esta era del conocimiento, somos bombardeados de información por todas partes. Antes eran únicamente los libros los que estaban a nuestro alcance. Ahora tenemos, ¿qué? Periódicos, revistas, televisión y la más grande medio informativo, la internet. Lo que conocemos ahora, mañana, ya no sirve. Si yo era especialista en informática, en programación, ¿sí?, si me duermo un mes, estoy acabado. Porque en un mes cambió todo. Hay nuevas cosas que hay que seguir aprendiendo. Otras personas están insatisfechas con lo que tienen. Mire simplemente cuántos miles y miles de boletos de la lotería se compran cada día. Cada comprador de un boleto de lotería lo que intenta es golpear al gordo, golpear al premio gordo y así tener más dinero para poder tener más cosas, porque lo que tienen no es suficiente. Hay muchos insatisfechos con sus relaciones o por la falta de relaciones. Los solteros quieren casarse, los casados quieren estar solteros. Siempre hay una insatisfacción de una u otra manera. ¿Cuánta gente hay insatisfecha por lo que hacen? La mayoría de las personas no son felices en los trabajos y carreras en las cuales se encuentran. No solo por cuestión del dinero que ganan, porque esperarían como todos ganar más. El problema es que la mayoría de las personas se encuentran trabajando en aquello que no aman. Y eso sí es grave. Bien lo dijo un filósofo de este siglo. Silvio Rodríguez lo esboza claramente cuando dice en su canción Mariana: siempre hay alguien que quisiera ser distinto. Nadie está conforme con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que nada tienen quieren algo. Los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo. Para conformarse se inventó el jamás. Y sigue la canción, ¿no? Incluso ya habla acerca de Dios. Pero esto nos muestra la realidad. Siempre hay inconformidad en el corazón. No importa lo que se alcance, no importa lo que se logre, siempre el corazón del hombre está insatisfecho. Y eso lo ha venido diciendo ya el predicador al inicio de su sermón, el libro de Eclesiastés. Había un hombre así, dice el predicador. Había un hombre que buscaba encontrar satisfacción en sí mismo, en sus posesiones, en sus relaciones, en sus logros. Su nombre era Salomón. Esta búsqueda de satisfacción que él llevó, ¿sí?, la puede concluir con una simple expresión: todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. O en palabras un poquito más directas, todo es vacío, todo es vacío. Luego de poner esa tesis como la conclusión de la verdad de la vida del hombre debajo del sol, él ahora va a proceder, ¿sí?, a probar esta afirmación. Él ha afirmado: la vida debajo del sol solo es vanidad. Y ahora él va a comenzar a desmenuzar y probar esta tesis
conforme a la experiencia que él vivió, conforme a su vida debajo del sol. Salomón tuvo una búsqueda infructuosa en el sentido de la vida. Esa fue la realidad. Y la realidad de muchos, por no decir de la mayoría de los hombres. Vivimos de una búsqueda infructuosa del sentido de la vida. Y quiero por favor que se ponga de pie, tome su Biblia, la abra en Eclesiastés capítulo 1 y me acompañe en la lectura desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 2, que es el versículo 26. La palabra del Señor nos dice en esta mañana a nosotros, su iglesia: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Mira todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade también dolor. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas de aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo de los cielos todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomó para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otros que vendrán después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en el que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud,
y que haya de dar su hacienda a hombres que nunca trabajaron en ello, también eso es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afanaba debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón disfrutó. Salomón hizo una búsqueda incansable de la satisfacción, una búsqueda incansable de alcanzar un sentido en su vida. Él disfrutó de todo aquello que ningún otro hombre ha podido disfrutar, ni lo hará nunca. Pero todo aquello que tuvo nunca le otorgó la verdadera satisfacción. Por el contrario, todo aquello que alcanzó y gozó, le causó a él frustración y vaciedad. En su búsqueda de la satisfacción, lo que en verdad encontró fue la frustración. Y comienza aquí Salomón a mostrarnos cuál fue esta búsqueda. Él buscó la satisfacción en la sabiduría. Él buscó en el conocimiento. Cuando Salomón era mucho más joven, él tuvo un encuentro con Dios. Dios vino a él. Se le apareció una noche y en un sueño le dijo: pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Imagínense qué oferta la de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te lo voy a dar. Y Salomón pensó e inmediatamente respondió: quiero sabiduría. Otórgame, Dios, la sabiduría. Es lo más importante. Necesito la sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y la Primera de Reyes nos dice esto: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Él, pudiendo haber pedido riquezas, prosperidad, éxito, logros, títulos, etcétera, él lo que le pide a Dios es que le dé la sabiduría, un corazón entendido hacia Él, para poder guiar a su pueblo, para poder llevar adelante el cometido de su vida, ser rey de Israel, rey del pueblo de Dios. Y eso agradó a Dios, dice, porque no me has pedido ni oro ni plata para ti, ni ninguna otra cosa. Yo te lo voy a conceder. Te voy a dar la sabiduría y además de ello, todo lo demás que no pediste te lo voy a dar. Dios le otorgó a este hombre el conocimiento, la sabiduría que ningún otro hombre, nacido de hombre y de mujer, ha tenido, tiene y tendrá en la humanidad. Esta sabiduría que Dios le dio, Él la trabajó en su viaje intelectual, en su viaje del conocimiento. Venían de todas partes del mundo a conocer a Salomón, el hombre más sabio. Y él demostraba con acciones esa sabiduría. Reyes y reinas venían a probar la sabiduría de Salomón y se iban asombrados de saber: ¡qué increíble hombre! ¡Qué increíble hombre! Pero esa sabiduría que Dios le otorgó, él la comenzó a vivir en sí mismo. Y comenzó el racionalismo en su vida, comenzó a trabajar en su propia sabiduría. Y no tenemos que olvidarnos que en el libro de Eclesiastés, cuando está hablando de la sabiduría, está hablando de la sabiduría del hombre, no está hablando de la sabiduría otorgada por Dios. La sabiduría en el libro de Eclesiastés es la sabiduría que alcanza el hombre, la sabiduría debajo del sol. Pero él no encontró ninguna satisfacción en esa su sabiduría, en todo lo que podía hacer o alcanzar o lograr. No encontró satisfacción.
El intelectualismo no provee la satisfacción. Los títulos que uno alcance no proveen la satisfacción. Y ojo, nuevamente quiero mencionar, no estoy diciendo que el conocimiento es malo. No estoy diciendo que el hombre no debe conocer. No nos olvidemos que tenemos la mente de Cristo. Los creyentes tenemos la mente de Cristo y somos llamados ¿a qué? A vivir en pos de ese conocimiento. El problema radica cuando mi objetivo en la vida, el objetivo de mi vida, ¿sí?, es el conocimiento. Y esa es la perspectiva de los filósofos. Pablo, ¿sí?, cuando llega a Corintios, dice que él se encontró con dos grupos, los judíos, ¿sí?, y los gentiles. Los gentiles más helenistas y romanos, griegos y romanos. Y dice que los helenistas, los griegos, los romanos, lo que pedían era sabiduría, exposición de conocimiento, grande elocuencia, gran palabra. Esa es la perspectiva de estos hombres. Eran deslumbrados por los nuevos conocimientos, por los nuevos saberes. Y Salomón poseía todo ello. Salomón tenía el conocimiento y la sabiduría como ningún otro hombre la tuvo. Ningún PhD de Harvard puede compararse con la sabiduría que tenía Salomón. Ninguno. El más grande estudioso, el más grande filósofo, el más grande conocedor, el más grande lector de libros, el que tenga más títulos en su vida, el que pueda llenar paredes y paredes con diplomas de sus logros académicos, de sus logros educativos, no alcanza ni siquiera a mirar el talón de Salomón. Pero toda esa sabiduría que Salomón tenía no le llevó a ninguna satisfacción. Por el contrario, para él fue vanidad, para él fue sufrimiento, para él fue aflicción. Porque si fuera que nosotros alcanzáramos la plenitud a través del conocimiento, las universidades, ¿sí?, los institutos, las grandes universidades del mundo, ¿sí?, se convertirían en la iglesia. Esas serían las iglesias. Pero no es así. Porque el conocimiento no provee la satisfacción que el hombre necesita. No provee aquello que el hombre necesita incansablemente. Y Salomón se fue frustrado. A pesar de la sabiduría que tenía, él encontró frustración en su vida. Vanidad de vanidades. Pero no solo quedó ahí. Luego de buscar en la sabiduría, él comenzó a buscar en otro lugar. Bueno, si aquí no encuentro, ¿sí?, la razón de mi existencia, si aquí no encuentro la plenitud de mi vida, en algo más debe estar. Y él comenzó a buscar la satisfacción en el placer. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes. Pero dice: y he aquí todo es vanidad. A la risa le dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Lo siguiente que hizo Salomón fue invertir su vida en la búsqueda de los placeres. Esa es la consigna del estilo de vida en nuestro tiempo. Si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Es el mensaje que nos dan los anuncios, es el mensaje que nos dan los comerciales, es el mensaje que nos da la sociedad. Si solo es una vida, disfrutemos la plenitud. Gocemos de todo. El término técnico para esta búsqueda incansable del placer es el hedonismo. Cuando usted escucha hedonista o hedonismo, es aquel hombre, aquella mujer que busca el placer en su vida. Esa es la razón de su existencia.
gozar y disfrutar de los placeres. Salomón buscó el placer. ¿Sí? Trató con los comediantes. Trató de que su vida sea llena de risa. ¿Sí? La risa es la mejor terapia para el hombre, escuchado, ¿no es cierto? La risa incluso dicen muchos que cura las enfermedades. Usted se da cuenta, prende un canal y va a encontrarse con un montón de programas que lo que buscan es entretenerle y hacerle reír. Y de esta manera, con la risa, ¿sí?, olvidarse de su realidad, olvidarse de lo que en verdad está viviendo, ¿sí?, y acallar una conciencia. Muchas veces no ha pensado, yo algunas veces lo he pensado, me encantan las películas chistosas. ¿Por qué? Porque de cierta manera me llevan a dejar la realidad en la que estoy viviendo. Me dejan por un momento en el olvido de lo real. Y la sociedad y el mundo es lo que provee a los hombres. ¿Sí? No podemos olvidar una famosa frase acuñada por Juvenal, ¿sí?, un escritor en el año 100 después de Cristo. Él escribe una sátira que la llama la sátira X. Y él dice esta frase: Panem et circenses. Panem et circenses. Con esta frase le estaba mostrando el desprecio que él tenía por la decadencia romana. ¿Qué quería decir esta frase? Demos al pueblo comida y circo para que estén tranquilos. Demos comida y demos circo a la gente y se olvida de todo. ¿Sí? Y esto ha sido utilizado lastimosamente por la política. Y Ecuador no ha estado exento de esa realidad. Los grandes problemas, las grandes circunstancias económicas, sociales, políticas del Ecuador, ¿sí?, han sido tapadas de la vista de los hombres, de las mujeres. ¿Cómo? Con pan y con circo, con diversión, una tarima, unos 3 grupos de tecnocumbieras, una funda de comida, y está el voto, listo, preciso. Nuestros niños molestando, inquietos, ¿qué? Prendamos la tele, démosles diversión, démosles circo para que estén tranquilos. Démosles un chupete y solucionado el problema. Buscó Salomón en la risa, en la comedia, la satisfacción. No la encontró. Estas risas, esta diversión duran tan poco, duran solo el tiempo que dura el programa. Es igual que el pan, dura el tiempo en que tengo el pan en la mano. Por eso el predicador dice, todo eso es vanidad, porque así como llega, se fue. No solo eso, la risa, bueno, no funcionó la risa, entonces alegrémonos de otra manera. Y se animó con los mejores vinos. Di a mi carne, dice, vino. Algún poeta dijo alguna vez, ¿no?, que el vino es lo que alegra el alma del hombre. ¿Quieren a un hombre alegre? Denle vino. ¿Sí? Claro, porque el vino, ¿qué es lo que hace? Enceguece a la realidad. El vino le saca al hombre de la realidad. Por un momento, mientras duran los efectos, el hombre está fuera de la realidad en la que vive y por eso es feliz. Por eso es alegre, porque no recuerda en realidad lo que tiene que vivir. Y no solo habla de esto el término vino. No queremos decir con eso que Salomón se dedicó a la borrachera, no es esa la idea. El vino estaba siempre relacionado con la comida y los banquetes. Salomón se dedicó a vivir una vida de banquete en banquete, de jolgorio en jolgorio, de fiesta en fiesta. Siempre estaba tratando de alegrarse con los placeres carnales.
Era un hombre antiguo, pero que vive un estilo de vida moderno. ¿No es lo mismo ahora? La gente, los hombres, no quieren amortiguar su alma, no quieren sedar su espíritu, corriendo de banquete en banquete, de fiesta en fiesta, de programa en programa. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es el momento de darle la dosis. Es el tiempo de escapar de la realidad. Escuchen lo que dice Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y Salomón vivió esta realidad, de banquete en banquete, de fiesta en fiesta, de programa en programa, buscando alcanzar ahí la satisfacción de su alma, la satisfacción de su vida. Pero terminó el viernes, terminó el sábado y se encontró con un nuevo día, ¿sí? Y se dio cuenta de que su vida seguía siendo la misma. Nada había cambiado. Nada había cambiado. ¿Cuántos hombres y mujeres se levantan hoy el día sábado en la mañana, el domingo en la mañana, el lunes en la mañana, para encontrarse con la triste realidad que nada ha cambiado? Incluso ahora tienen un dolor más grande de cabeza. Porque nada de eso da satisfacción. Ojo, y no me malentienda, no estoy diciendo que un programa, una fiesta, una circunstancia de esas es pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si mi vida gira alrededor de estar inmerso en esas cosas, que yo necesito drogar mi alma con fiestas, con reuniones, con comidas, con bebidas, estoy en un gravísimo problema. Solo mire cuánta gente vive así, que para lo único que viven es para ello. Porque nada va a satisfacer. Hay lecciones que podemos aprender de esta experiencia de Salomón. Primera lección, mire, los placeres sensuales hacen promesas que en verdad no permanecen. Pueden ser agradables por un tiempo, pero después la diversión se desvanece. El centro de atención pierde su brillo y la diversión no es tan divertida como solía ser antes. Esto es cierto. Solo pregunte a un drogadicto. Solo pregunte a un alcohólico. Solo pregunte a alguien que está metido en el sexo desenfrenado. Cada día necesitan más y más, porque su cuerpo lo pide. Ya no hay la misma satisfacción, necesita una dosis mayor. Y eso es para cualquier placer físico. Piensa en cuántas personas están envueltas en la bulimia. Ya están flacos, flacas. Y si quieren más, no encuentran saciedad. El perseguidor del placer siempre va a enfocarse cada vez más y más. ¿Por qué? Porque su emoción gradualmente va desvaneciéndose. Y finalmente todo es vacío. Poco a poco va perdiendo la magia para mi vida. Ya no hay la emoción que había antes. Por eso no es de extrañarse que cada vez hay más personas que están trabajando en estos deportes extremos. Uno se asombra. ¿Hasta qué nivel pueden llegar? De poner su propia vida en peligro. ¿Solo por qué? Por un poco de adrenalina. Por un poco de adrenalina. Piense por un momento.
El exponer la vida a tal nivel para experimentar ¿qué? Una sobredosis de adrenalina en su cuerpo. Ese es el todo de ellos. Y no importa que para alcanzar esa dosis de adrenalina yo pierda mi vida. Porque esto es lo que necesito. Eso es lo que llena. Y no se espante de ver que todas estas personas siempre van a buscar hacer algo más peligroso. Si hicieron esto terrible, que es wow, van a inventarse otra cosa mucho más wow. Y así seguirán. Porque no hay satisfacción para su alma. Segundo, los placeres sensuales ofrecen abrir los ojos, pero en realidad lo que hacen es cerrar los ojos. Nos hacen ciegos. ¿Y cómo es que nos ciegan? Al hacernos sentir como si la búsqueda del placer es lo más importante en la vida. Estamos ciegos. Los placeres vacíos nos enceguecen a esas cosas que en verdad en la vida nos traen la felicidad. Nos enceguecen a lo que en verdad está ante nuestros ojos y es lo que Dios ha provisto para nuestra felicidad. Estos placeres pasajeros nos enceguecen. ¿Cuál es el plan de Dios? Un hombre con una mujer que compartan su vida, que compartan su caminar, que mutuamente se edifiquen, se satisfagan. Pero no, los placeres sensuales nos siguen a esa realidad. El contentamiento para mí, dispuesto por Dios, es con mi esposa, es con mi esposo. Pero estos placeres pasajeros me dicen no, hay contentamientos muchos mejores. Hay mejores cosas que puedes experimentar. Y no es que escandalizarse lo que dice Rudy Lescala en una de las canciones. Los placeres prohibidos son aquellos que nos enloquecen. ¿Sí? Los placeres prohibidos son aquellos que deleitan nuestra alma. ¿Sí? Santiago dice que los creyentes hacen guerra en sus miembros. La serpiente viene nuevamente con sus mentiras, igual que en el jardín del Edén, para decir, no te preocupes, vas a ser más sabio, vas a conocer, no te preocupes, mira, qué hermosa que es esta fruta, qué codiciable, huélela. ¿Te imaginas lo que es saborearla? Dale un mordisco, no te preocupes. Y puede ser ese momento un mordisco y la sensación más exquisita del universo. Pero ¿cuál es la conclusión de todo ello? La muerte. Es lo mismo que sigue ahora diciendo la serpiente. Busca los placeres, deleítate en los placeres. ¿Sí? Si has sido así, si eres, es para que disfrutes. Tercero, los placeres sensuales nos desilusionan. ¿Sí? Y nos hacen artistas del encubrimiento. Cuando las emociones, cuando el deleite comienza a desvanecerse, nuestra intención o nuestra tendencia es comenzar ¿a qué? A aparentar y a fingir que nos estamos divirtiendo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer ver a los demás que estamos frustrados. No, ¿cómo puede ser posible eso? Por eso no es de extrañarse que la gente que vive así, grandes hombres famosos, ¿sí? Muchas veces podemos decir, no, pero ellos vivieron felices, con toda su plata, con todos sus millones, con toda su vida. Este hombre que recién murió, que fue el que creó esa revista Playboy, siempre se le veía sonriente, ¿no es cierto? Con 3, 4, 5 conejitas a su alrededor, feliz de la vida. Pero en realidad eso es lo que se muestra. Y como decíamos la semana anterior en la tarde, nadie conoce el corazón. Podrán haber muerto y estar en el ataúd con la sonrisa de oreja a oreja, pero nadie sabe cómo estuvo su corazón. Nadie lo sabe, solo Dios.
¿Por qué? Porque los placeres sensuales nos llevan a la desilusión. Y eso nos hace ser hipócritas. Pero comenzamos a encubrir con una sonrisa fingida. Steve Jobs, hablábamos el domingo pasado. Sí. ¿Cómo fue su vida al final? Todo lo que tuvo, todo lo que hizo, ¿cuál fue su final? ¿Puedo atreverme a decir que él estuvo contento al final? No puedo decir eso. No puedo decir eso. Porque tuvo que enfrentarse con el enemigo último, la muerte. Y una muerte luego de un proceso no tan agradable. No puedo decir que él fue feliz al final. Porque los millones que tuvo, toda la ciencia, todos los artículos, todos los equipos que él pudo diseñar, construir, no le sirvieron de nada en su enfermedad. Tenía millones de millones de millones y no pudo curarse. Qué alegría, qué felicidad le trajo los millones de dólares que tenía. Tenía maquinaria tecnológica increíble para hacer maravillas, pero nada de eso que él le ayudó a crear le sirvió para curarse. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hacen los placeres sensuales. En Estados Unidos hacen investigaciones, aquí en el Ecuador no, lastimosamente. Pero ahí hacen investigaciones y llegan a concluir que en colegios, universidades, que están llenos de personas con grandes conocimientos, que están llenos de personas con grandes alcances, pero son personas vacías, sin esperanza. Y que llegan, como no encuentran ya respuesta a su vida, a concluir que ni siquiera hay preguntas y que tenemos que vivir por vivir. Salomón buscó en la sabiduría, no encontró. Se fue a los deleites, a los placeres, tampoco encontró realidad, razón de existencia, razón de su vida. Entonces él comenzó a buscar en las realizaciones. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él está hablando. Yo tuve todo lo que quise. Hice todo lo que quise. Nadie hizo tanto o tuvo tanto como yo antes de mí. Y sabemos por la historia que después de él nadie hizo o tuvo tanto como él. Él fue el más grande de los reyes de Israel. Pero no podemos pasar de vista la constante en estos versículos. Mis obras, para mí, me hice, tuve, y lo repite varias veces. Salomón hacía mucho para sí mismo. Su egoísmo personal marcaba sus acciones. Y eso en realidad es un gravísimo problema que trae consigo más graves problemas. Salomón lo tenía todo. Y lo que no tenía es porque no lo quería. ¿Se da cuenta? Salomón tenía todo. Y lo que no tenía es porque no lo quería. Después de él, el más grande rey, nadie. Salomón poseía un talento extraordinario. Él construyó el edificio más grande que pueda haberse construido. Los hombres han catalogado las construcciones como las maravillas del mundo. Las 7 maravillas del mundo antiguo, y hace unos años se hizo la votación por internet de las 7 maravillas del mundo moderno. Y ahí estaban, ¿no?, las pirámides de Egipto, el templo de Zeus, sí, los jardines colgantes de Babilonia, un montón de otras cosas.
Pero ¿sabe cuál es la construcción más grande? La construcción más maravillosa que hubo en la tierra fue el templo en Jerusalén. Porque fue un lugar destinado por Dios para encontrarse con su pueblo. Dios le dio la sabiduría a Salomón para construir ese lugar. Y Dios hizo la provisión de todo lo mejor del mundo para que esté en ese templo, para que así sea construido. Las pirámides de Egipto se quedan a un lado en comparación con el templo en Jerusalén. La más grande construcción ahora que el hombre pueda hacer, esos increíbles hoteles en Dubái, que uno puede estar acostado en su habitación y su habitación arriba tiene los peces del mar nadándole, a los lados lo mismo, en una burbuja increíble, que usted va y encuentra un grifo de oro, todo impecable, lo más maravilloso. Eso es nada comparado con lo que era el templo de Jerusalén. Y no solo eso, sino la casa que él construyó para sí mismo. Creo que tardó 14 años en construirla. Solo la casa de él. Salomón se convirtió en un experto en arquitectura. Salomón hizo de Israel la nación grande en su época. Venían de todos los confines del mundo a Jerusalén. Pero imagínense, 1000 años después, todavía se seguía hablando, ¿sí?, de la gloria del templo de Salomón. Y cuando se reconstruyó el templo, ¿sí?, con Esdras, con Nehemías, ¿sí?, los ancianos lloraban, porque veían que el templo reconstruido no era ni siquiera la sombra del templo que había antes. El reinado de David fue el reinado de oro de Israel, en realidad. ¿Cuántos hombres hoy día usan la arquitectura, usan las construcciones, usan su intelecto para exaltarse a sí mismos, para alcanzar honor, gloria y prestigio? Podemos ver eso a diestra y a siniestra. Todo el mundo quiere poner su nombre en el edificio. Uribe Schwarcos. Por un ejemplo, ¿no?, conocido aquí. No tengo nada contra el señor Uribe ni el señor Schwarcos. Pero si es este edificio, vea lo que es este edificio. No es como este. No, este es el edificio. Mire quién lo construyó. Lo mismo hizo Salomón. Él quiso después construir jardines, viñas grandes, no viñedos, así, viñas grandes, donde ponía árboles, los más finos. Todo siempre buscando satisfacción y realización. Él siempre buscó las cosas que pensaba que daban sentido a su vida. Tenía siervos y siervas, es decir, esclavos y esclavas. Y no tenía 2 empleadas, 3 empleadas, un ama de llaves, un mayordomo. No. Escuche lo que dice el libro de Reyes sobre Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Teas. Gente de las cuales Jehová había dicho que los hijos de Israel no se llegasen a ellas, ni ellas se llegaran a ellos, porque iban a inclinar los corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Y cómo? Con amor. El texto es claro. ¿Se juntó con qué? Con amor. Las amó. Estaba con ellas porque las amaba. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Imagínense, tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Cuántos hijos tuvo? No sé.
No alcanzo a contar posiblemente. Si la Escritura nos nombra algunos, no eran todos. Como se nombra a algunos de los hijos de Adán y Eva, pero no eran todos, porque más adelante se nombra a 3, ¿cierto? Caín, Abel y Set. Pero más adelante encontramos, y Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, dice. De Salomón también se nombra algunos hijos, pero ¿cuántos tuvo en realidad? Tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Eso implica una familia enorme, una familia que debe ser cuidada y mantenida en un estilo de vida real, en un estilo de vida de la monarquía. ¿Qué implicaba eso? Posiblemente cientos o miles de siervos, es decir, esclavos y esclavas a su servicio. Solo escuche esto. Salomón tuvo 40,000 caballos. Para él, 40,000 caballos. Y para él tuvo 12,000 jinetes. Ni Rockefeller. Nadie tiene eso. 12,000 jinetes a su disposición. Pero todo esto había sido hecho en desobediencia a la voluntad de Dios. Dios le había dicho: no te juntes a esas mujeres. Él lo dijo en Deuteronomio a Israel. Y le dijo a él: si anduvieses en los caminos como anduvo tu padre. Y él no hizo caso. En la época de Salomón, escuche lo que dice Primera de Reyes sobre Israel. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiéndose y alegrándose. Era feliz Israel en esa época, con Salomón. Era la época del boom petrolero en Israel. Había para despilfarrar. Eso, los barriles de petróleo, la plata era así. Y Salomón señoraba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y al límite con Egipto. Y le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. La provisión de Salomón para cada día era esta: 30 coros de flor de harina. Hablemos de 30 quintales, digamos. 70 coros de harina. 10 bueyes gordos. 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Eso es lo que él utilizaba diariamente. ¿Se da cuenta cómo vivía Salomón? Porque él señoreaba en toda la región al este del Éufrates. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Fue el mejor rey, el que dio más tranquilidad, más prosperidad a Israel. Y además de esto, y se tenía 40,000 caballos de su caballería para sus carros. Si tenía 40,000 caballos, ¿cuántos carros tendría? Póngale por lo menos a unos 2 por carro, 2 caballitos por carro. Haga la cuenta, 4 o 6 por carro, dependiendo de cómo estaba, qué es lo que iba a hacer. De pronto, si iba a darse una vuelta por el jardín del palacio, tal vez llevaba solo 2 caballitos. Si iba a darse la vuelta por toda Jerusalén, llevaba ya 6 caballitos en el carruaje. Y no iba solo, iba con una corte. Ese era el nivel de vida de Salomón. Se amontonó, dice, los logros de las riquezas. Y con eso voy a terminar, voy a quedar ahí para continuar la próxima semana. Amontonó dinero, dice, plata y oro y tesoros preciados de los reyes de las provincias. Tenía cantores y cantoras que le deleitaba, de los hijos de los hombres que le deleitaban. Y tenía toda clase de instrumentos musicales. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Salomón tenía dinero, mucho dinero, en cantidades inimaginables, y con ello gastaba en cantores y cantoras. Ahí nosotros podemos decir ahora, bueno, no puedo pagarme ir a verle a... ¿quién estuvo ahorita por aquí? Arjona.
$50 la más barata. No puedo pagarme, ¿qué hago? Compro el CD de $1 y le escucho, ¿cierto? Ahí no había eso. A la corte del rey no usaban CDs. Iban los cantores a deleitarle día y noche. ¿Y quiénes iban? Así cualquier grupo, así cualquiera. Escuche lo que dice. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará debajo de los de bajo condición. Eso dice Salomón en Proverbios. Delante de él, ¿quiénes estaban? Los mejorcitos. Es decir, delante de él estaba la Orquesta Sinfónica de Viena, estaban los niños cantores, todo lo mejor. Día y noche delante de él. Amontonó dinero, riquezas, las cuales Dios mandó que no lo haga. Junto con la prohibición de llegarse a las mujeres de los pueblos paganos, él le dijo, no amontonará riqueza para sí. No debía hacer eso, y él lo hizo. Siguió los placeres carnales y se apartó de los caminos del Señor. Jugó con fuego pensando que con su sabiduría lo podría manejar todo bien. Él pensó, en su sabiduría, no, yo puedo manejarlo tranquilamente. Sí. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda con el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí, sobre las 6 gradas de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Ningún otro reino tenía ese trono. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, o sea, de su palacio y de su casa de vacaciones. Nada era de plata. En ese tiempo la plata no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil al rey. Y no solo eso, también le traían monos y pavos reales. ¿Se da cuenta el nivel en el que vivía Salomón? Tenía monos, un circo, un zoológico en su casa. ¿Cuántas estrellas, artistas de cine tienen en su casa su propio zoológico? Acuérdense de Michael Jackson. Sí. Su famoso parque de diversiones en su casa. No es extraño. Hace más de 2.500 años, aproximadamente 3.000 años, ya había un hombre que tenía zoológico en su casa, lleno de monos y de animalitos interesantes. Salomón vivía en lujos extremos, tratando de probar los placeres, las delicias de este mundo, pero lo hacía incluso en contra de la ley de Dios. Su sabiduría lo hacía pensar y justificar. ¿Sí? Su sabiduría lo hacía justificarse. Tengo 700 mujeres, esposas, y 300 concubinas. Bueno, solo pongámonos en las esposas. ¿Cómo justificaba Salomón eso? Si la palabra de Dios le decía que no tenga mujeres, ¿sí? Mujeres paganas sobre todo. ¿Cómo se justificaba? Es que las relaciones internacionales que yo debo mantener con otros gobiernos me llevan a tomar esas decisiones importantes para el progreso, el beneficio de mi nación. Así pensaba Salomón. Me voy a sacrificar por el bien de Israel. Su sabiduría le hacía razonar así. Él pensó que con su sabiduría iba a poder mantener a estas mujeres bajo un mismo techo. Usted se pone a pensar cuánto tuvo que haber sufrido Salomón. Aunque en los reportes de los noticieros
Él salía con la sonrisa, ¿no es cierto? Todo feliz, todo alegre. Pero el rato que entraba a la casa, escuche lo que dice. ¿Sí? Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Tenía 1000 de ellas. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Su casa era espaciosa, era un palacio enorme. Y él prefiere mejor estar ¿en dónde? En un rincón en la azotea. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Tenía 1000 goteras en su casa. Pretender contener es como refrenar el viento. O sea, pretender contenerla, la mujer rencillosa, es como refrenar el viento o sujetar aceite en la mano derecha. 1000 veces intentó sujetar y se le escurrían por las manos. Era golpear el viento. Dolores para el padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Y mire lo que dice: más de Jehová es la mujer prudente. Salomón lo experimentó. Sí. Tuvo mujeres, 2 mujeres diarias, se podría decir, o 3 mujeres diarias aproximadamente. Y uno piensa, qué feliz que era, ¿no es cierto? Qué feliz. No es así. Podremos ver desde nuestra perspectiva que había felicidad, pero en verdad lo que vivía Salomón era un infierno en su casa. Y eso es lo que muestra el libro de Proverbios, aunque el libro de Eclesiastés no lo diga. Podía tener la sonrisa de oreja a oreja ante los medios, pero por dentro sufría. En él se hace verdad el viejo dicho, que no todo en la vida es dinero. No todo en la vida es dinero. En sus fiestas había canciones, había bebidas, había comida, había disfrute, había placer, había sexo, había carnalidad. Todo ello Salomón lo disfrutó. Utilizó su intelecto, su sabiduría en este disfrute. ¿Y cómo termina? Todo esto fue vanidad de vanidades. Así que no hay hombres ahora que vivan la misma experiencia de Salomón, que puedan vivir, morir tranquilos y felices. No existen esos hombres. Porque una cosa es lo que uno aparenta y otra muy distinta a lo que uno vive. Y si el Señor dice que la vida debajo del sol es una vida miserable, es una vida miserable para todos los hombres que han decidido vivir su vida debajo del sol. Porque si no, Dios estuviera mintiendo. Si no, Dios estuviera equivocado. Todos los hombres, todas las mujeres que deciden vivir su vida debajo del sol, como vivió Salomón, lo único que tendrán es miseria en su vida. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias porque en este texto has mostrado nuestra búsqueda de satisfacción. Al igual que Salomón, buscamos la sabiduría, el conocimiento, los títulos. Al igual que Salomón.